Amigos, es un gusto estar compartiendo con ustedes, con voces jurídicas, estas charlas y reflexiones sobre distintos temas, como hace siempre esta vía de comunicación de asuntos jurídicos y de derecho. Soy Fernando Guzmán Pérez Peláez, su servidor, abogado por la Libre de Derecho. He tenido una experiencia profesional tanto en la vida privada como abogado independiente, como director jurídico de Shell Roboc Company, de Arancia Grupo Industrial. También he tenido una participación amplia en la vida pública como diputado por el Estado de Jalisco en el Congreso local y en el Congreso federal. Y también tuve la oportunidad de servir como secretario de gobierno en 2 administraciones. Actualmente soy notario público y cuando me invitaron a participar en estas reflexiones, escogí el tema de la reforma al Poder Judicial. Un tema que sin duda tiene la atención de la nación entera y que lo ha venido atrayendo desde que se originó esta reforma. Una reforma que fue de un gran debate, muy controvertida, en donde quizás faltó una discusión y un análisis, un debate más profundo en el Congreso de la Unión, porque se aprobó apresuradamente y con la fuerza de quien detenta la mayoría en ambas cámaras. Hay que recordar que, de acuerdo a nuestra Constitución, representativa, democrática, federal y laica, y está dividido el poder en 3 poderes distintos: ejecutivo, legislativo y judicial, que deben ser autónomos, independientes e iguales. El poder ejecutivo trabaja con el presente, con la vida cotidiana. El presidente de la República tiene la representación de la nación y conduce el país de acuerdo al programa que postuló a los ciudadanos en su elección. Con ese programa fue respaldado y obtuvo la presidencia de la República, en este caso la presidenta Sheinbaum. Y después ese programa se transforma por mandato constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser implementado y precisamente ejecutado por el presidente. El Poder Legislativo trabaja con el futuro, porque a través de sus funciones fundamentales, que es la creación de la ley, busca plantear, reglamentar derechos y obligaciones para la convivencia social y armonizarlas y buscar de esta manera un mejor desarrollo. También tiene la función, por supuesto, de supervisar y auditar el ejercicio de gobierno. Y, por otro lado, la representación de los ciudadanos, y por eso es la voz, de alguna manera, del pueblo representado ahí en el Congreso. Pero trabaja con el futuro a través de la creación de la ley. El Poder Judicial es un poder que trabaja con el pasado. ¿Por qué con el pasado? Porque resuelve las diferencias, las disputas, las discusiones que ha habido entre particulares o entre particulares y la autoridad o entre distintas instancias de autoridad, como puede ser el caso de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. Y los 3 poderes son importantes y le dan equilibrio y soporte a la nación. Pero el Poder Judicial, al tener esta facultad de dirimir las controversias entre particulares y entre autoridades, es de enorme trascendencia. La seguridad jurídica descansa precisamente en nuestro Poder Judicial, en su independencia, en su solvencia, en su experiencia para resolver conforme a la ley y de esta manera decidir quién tiene la razón en algunas controversias. La reforma constitucional que dará lugar a una nueva corte y a nuevos jueces de distrito, magistrados de circuito, un nuevo órgano superior de disciplina judicial y una nueva corte con nuevos ministros y una disminución en su número,
va a ser muy importante. La reforma se cuestionó mucho porque pasa la decisión de la integración del Poder Judicial al electorado, a los ciudadanos. El Ejecutivo en forma natural, y los puestos del Ejecutivo, presidentes municipales, los puestos del Legislativo, diputados, son electos, pero el Poder Judicial, por la complicación de su responsabilidad, la experiencia profesional, la capacidad, la independencia, la autonomía que debe tener el juzgador, tradicionalmente no es por elección popular. Porque si bien todos los ciudadanos somos iguales y tenemos un voto, elegir a un juez o magistrado que va a resolver las diferencias y los conflictos y las demandas del país es un asunto muy delicado que requiere de mayor conocimiento, información y capacidad. Se ha dicho que la reforma pone en riesgo la independencia de los juzgadores en cuanto a que pueda ser manipulado por otros intereses el electorado, favorecer las campañas y llegar a tener un control del Poder Judicial de intereses ajenos realmente al buen desarrollo de la nación, o que por simpatía pudiera elegirse a jueces y magistrados que no tengan realmente la experiencia y la capacidad para la alta responsabilidad de juzgar. Todo esto ha estado en materia de las discusiones tanto de foros, de las cámaras, de la academia, de las universidades, de los colegios de abogados y, por supuesto, del ciudadano común y corriente. Pero la reforma está ahí y sigue su curso. El proceso de reforma ha sido complejo porque se determinó que habría una propuesta por el Poder Ejecutivo, otra por el Poder Legislativo y una más por el Poder Judicial. Y habría comisiones que evaluarían a los aspirantes y seleccionarían las mejores alternativas para que se convirtieran después en candidatos. Como la reforma fue apresurada, el proceso de su desarrollo para llegar al 1 de junio, donde habrá la elección, ha sido también muy complicado. Ha sido cuestionado los aspirantes propuestos por el legislativo porque se dice pertenecen pues a una simpatía y a una cercanía con la fuerza dominante en el Congreso de la Unión. Ha sido cuestionado también las propuestas del Ejecutivo porque se menciona que en forma natural pues vienen de quienes tienen simpatía con el gobierno de la República. Y el proceso de las propuestas del Poder Judicial no llegó a un feliz término dentro del Poder Judicial, porque siendo quien convocó de la mejor forma a un equipo plural de academia, de representación de abogados y barras y de también funcionarios del Poder Judicial, esta comisión, como saben, no terminó sus trabajos y renunció antes de presentar las propuestas finales porque los tiempos y las circunstancias se complicaron. Fue así como el Tribunal Electoral resolvió que sería el Senado de la República quien suplantaría el trabajo del Poder Judicial y finalmente mediante una tómbola a la que entraron todos los que estaban en las listas, incluso algunos que no habían reunido de acuerdo a la Comisión de Evaluación del Poder Judicial los requisitos suficientes, entraron a la tómbola y de ahí vino la propuesta del Poder Judicial. Bueno, este proceso está en curso y el 1 de junio se resolverá. Pero yo quisiera comentar qué sucede en Jalisco. Jalisco, un estado con una gran fuerza en el federalismo, que históricamente ha aportado mucho. Un estado también con extraordinarios juristas que pues están ahí en la historia de nuestra nación. Mariano Otero, y por mencionar de este siglo, los ministros Sergio Aguirre Aguiano, Jesús Gudiño, por mencionar algunos. Tiene Jalisco que aportar. Y quisiera comentar el esfuerzo que está haciendo
la administración que encabeza el gobernador Pablo Lemus, que en forma audaz, en forma responsable y seria, ha planteado un trabajo al que ha invitado a la academia, a las barras y colegios de abogados, a las universidades, en foros abiertos para opinar y proponer, y se ha generado una iniciativa que en este momento está en el Congreso del Estado. Y se busca, respetando los cauces, porque hay que hacerlo, no hay otra forma, establecidos en nuestra Constitución Federal, aprovechar los espacios de flexibilidad para que el resultado de la elección de jueces y magistrados de Jalisco en su momento, que seguramente será para el 2027, pueda ser un resultado favorable para consolidar un poder judicial independiente con ministros y con magistrados y jueces con experiencia y solvencia. Esto se puede hacer. ¿Cómo? Pues lo que se está estudiando y que tendrá que aprobarse es justamente que las comisiones que harán la propuesta, que tendrán que ser del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, tengan una participación y una representación, no nada más de esos poderes, sino de un comité de evaluación con personas calificadas y la solvencia indispensable, social y ciudadana, para que los candidatos que sean propuestos por estas comisiones tengan todos acreditada su solvencia jurídica, su experiencia profesional, su independencia y su idoneidad para la alta responsabilidad de juzgar. Así se propone que haya que pasar por la ley de 3 de 3 anticorrupción, que implica pues la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses de cualquier aspirante a un cargo. Se requiere también, de acuerdo a la iniciativa, que para jueces tengan mínimo una experiencia de 5 años en el ejercicio profesional y para magistrados de 10. Hay también, y habrá que ver cuál es la resolución final de esta iniciativa, la posibilidad de generar un juicio de garantías a nivel estatal y consolidar lo que será a nivel de Jalisco el órgano de disciplina judicial, no como un órgano que sancione a los jueces de menor jerarquía caprichosamente, sino que establezca con todo cuidado cuáles son los casos en que sus resoluciones, por ser indebidas o ilegales, impliquen una sanción de otro carácter y que ningún juzgador pueda ser señalado simplemente por ejercer bajo su arbitrio fundado en la ley la alta responsabilidad de resolver una controversia. Bueno, pues es lo que se está haciendo en Jalisco, es lo que se está debatiendo. En menos de 48 horas deberá haber humo blanco para conocer cuál es el resultado de esta iniciativa y ojalá que este esfuerzo que hace Jalisco con ese bagaje y esa riqueza jurídica y esa tradición republicana pueda aportar para nuestro Estado una vía de reforma judicial que nos asegure un poder judicial a la altura de las necesidades. Hoy, la competencia en el mundo, la geopolítica, la geoeconomía, el intercambio de bienes, tenemos un mundo que está en una sola palma de la mano. Y la competencia de la inversión pública, la competencia para los recursos que financiarán proyectos de desarrollo, tiene que ver con aquellos estados que garanticen la seguridad jurídica plena y el Estado de Derecho. Ahí hay una gran oportunidad que esperamos que Jalisco solvente adecuadamente en beneficio de todos los jaliscienses y de aquellos mexicanos que decidan hacer negocios aquí en nuestro estado. Muchas gracias por esta invitación de Voces Jurídicas.